Mi hermana le ha agarrado un cariño especial a los postres durante este tiempo de cuarentena. Y al principio pues no tenía todos los instrumentos necesarios para hacer las cosas y pues ahí iba improvisando poco a poco, ¿no? Y entonces como 3 flanes los echó a perder porque no tenía suficientes cosas y bueno, todo era un aprendizaje al principio. Pero bueno, poco a poco en estos meses ha ido haciendo de sus propias cosas y se ha ido comprando y viendo qué necesita y poco a poco se ha ido haciendo un poquito más experta en eso. Y una de las cosas que ella iba comprando que siempre me daban un poco de risa, y pues sobre todo me extrañaba y me daba un poquito de gracia cuando la veía, es la famosa Miserable. Sí sabemos, ¿verdad que es, no? Bueno, yo no sabía. Si tú sabes que es una Miserable, yo no sabía, y honestamente yo siempre veía esa cosa, la veía y pensaba, pues era una simple palita de plástico, ¿no? Hasta que me dijeron el nombre. Yo veía las palitas de plástico, las había visto en videos de otras personas, pero yo no sabía cómo se llamaba, hasta que me dijeron que se llamaba Miserable, y pues me dio mucha risa en ese momento, porque Miserable. Y sí, pues así se llama, ¿no? Esa cosa. Y pues yo me preguntaba, ¿a quién rayos se le ocurrió ponerle una palita Miserable? Pero bueno, hasta que entendí la razón, y pues una palita delgada, lo más flexible posible, que se arrastra pues sobre todo el molde, ¿no? O el traste, hasta sacar lo más mínimo, ¿no? Del producto que tenga ahí el traste adentro. Y pues en este sentido, pues sí, las miserias, ¿no? Entonces, pues hay trastes que parecen insignificantes. Hay trastes que yo las veía y digo, es una palita, pero parece insignificante el instrumento a simple vista, y puede hacer que hasta el nombre nos dé risa, una Miserable. Pero la verdad es que son importantes para algo. No lo puedes hacer con una cuchara normal y no lo puedes hacer con una palita de madera de las que te venden las señoras a 5 pesos, ¿verdad? Y pues son elegidas esas cosas con usos específicos. Y entonces entendí por qué al ir de compras mi hermana decía, me hace falta una Miserable. Algo que puede ser usado para sacar el mayor provecho, y aun cuando tenga una apariencia y pues un disfraz totalmente insignificante. ¿Y sabes qué? Con nuestra vida como creyentes ocurre algo muy similar. Puede haber momentos en que pensemos, ¿en qué podría servir a la iglesia de Dios? ¿Sí? Hay gente más preparada, tal vez te ha pasado esto por la cabeza. ¿Tú qué tienes que hacer? ¿Tú para qué estás aquí? Bueno, de hecho hay gente más preparada, podrías hasta pensar, hay gente más preparada en la iglesia, hay gente más joven, hay gente con más capacidades o más dotada de más dones. Cuando la realidad es que Dios se deleita en usar a personas insignificantes como nosotros, faltos de muchas capacidades, para hacer grandes cosas para Él en la extensión de su reino y de su gloria. La verdad es que Dios es experto en tomar materia prima inservible y convertirlo en una obra maestra útil para su gloria. Si estamos aquí es porque somos escogidos por Dios. Y si somos escogidos por Dios es porque fuimos escogidos con propósito. Sin embargo, Satanás se encarga de hacernos creer todo lo contrario muchas veces. Cuán triste es que muchos cristianos ceden a la mentira de tu tiempo ya pasó. Ya no eres tan útil como antes. Tal vez ya no estás tan joven, tan vigoroso. O sencillamente cosas como, ¿tú? ¿Para qué vas a hacer algo si tan solo mira tu pasado? Mira lo que has hecho, mira tu familia, de dónde vienes, lo que hiciste. Y estas mentiras del enemigo, pues se le añade aparte nuestra falta de fe. Vienen las dudas, vienen los temores, empezamos a considerar si Dios realmente puede hacer algo con nosotros. La falta de utilidad, pues nos pesa en un principio. Y poco a poco, lo que comenzó por una falta de utilidad se va convirtiendo en desidia espiritual, en falta de ánimo y finalmente en desinterés. Comienza simplemente por la duda, hasta que va avanzando por pensar si vale la pena. Comienzas a considerar si vale la pena estar haciendo algo. Tu ánimo se va bajando hasta que llegas al punto de estar sentado por años en la iglesia diciendo, pues, que lo haga otro. Hay ese desinterés. Ahora te pregunto algo esta mañana. ¿Es este el proyecto que Dios tenía para tu vida cuando te llamó? ¿Realmente crees? ¿Realmente te has convencido esta mañana que ese es el proyecto de tu vida al cual Dios te ha llamado para ser su hijo, o cuando te llamó para ser su hijo? ¿Es que Dios ya no puede hacer nada contigo? ¿Qué propósito tenía Dios para contigo cuando te escogió
como su hijo. ¿Qué propósito tenía Él cuando te escogió como su hijo? Así que a través de este pasaje, a través de Lucas 1, 5 al 25, queremos aprender esta verdad. Dios nos escogió con propósito, por tanto, tú debes disfrutar tu propósito. Dios nos escogió con propósito, por tanto, tú debes disfrutar tu propósito. ¿Ok? Y vamos a entrar en materia en este pasaje, porque, pues como ya viste, va a estar un poquito extenso el texto de esta mañana. Versículos 5 al 7 vamos a pasar al número 1, pero esta es la verdad que vamos a estar aprendiendo. Dios te escogió con propósito, por tanto, tú debes disfrutar tu propósito. Nota lo que dice versículo 5 a versículo 7, como te lo leí hace un momento. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Número 1, esta mañana. Número 1, porque Dios te ha escogido para servir, tú debes disfrutar tu propósito. Porque Dios te ha escogido para servir, tú debes disfrutar tu propósito. ¿Ok? Y necesitamos entender que somos llamados a disfrutar de servir a Dios, en primer lugar, por sobre todas las cosas. ¿Ok? Somos llamados a disfrutar de servir a Dios, pero en primer lugar, a servirle por sobre todas las cosas. ¿Ok? Antes de hablar del nacimiento de Jesús, por eso te decía que esto es interesante. El Evangelio de Lucas es interesante porque Lucas nos narra cosas que los otros 3 evangelios no nos están registrando. ¿Okay? Lucas se encarga de mostrarnos y enseñarnos cosas que los otros 3 evangelios no. Y es que antes de ir al nacimiento de Cristo, Lucas nos narra el nacimiento de Juan. Tanto Jesús como Juan están naciendo al mismo tiempo, casi, un poco de tiempo desfasado, pero están a la par. Sin embargo, antes de hablarte del nacimiento de Jesús, Lucas nos narra el nacimiento de Juan, también el que sería conocido como Juan el Bautista. ¿Ok? Así que no es el del Evangelio de Juan. ¿Ok? El que escribió Juan, el que escribió el Evangelio de Juan y las cartas de Juan, ese es otro Juan, ese es uno de los apóstoles, no Juan el Bautista. Son 2 personas completamente distintas, ¿ok? Lucas nos narra el nacimiento del que sería conocido como Juan el Bautista y el acontecimiento comienza con Lucas registrando quiénes serían sus padres. Por un lado, como tú tienes en el texto en versículo 5, tenemos un hombre llamado Zacarías, ¿verdad? Quien era un sacerdote de la división de Arías, una de las 24 órdenes que conformaban el sacerdocio de Aarón. Desde el Antiguo Testamento, tú tienes 24 órdenes de sacerdotes y la orden de Abías era una de esas que conformaban el sacerdocio de Aarón. Tú lo tienes en 1 de Crónicas 24. Ahora, ya tenemos al papá, un sacerdote, ¿verdad? Por otra parte, tenemos a Elizabeth, la mamá, versículo 7 al final, ¿verdad? Y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, por otra parte tenemos a Elizabeth, quien al parecer también era descendiente de sacerdotes, lo que nos lleva a distinguir la clase de matrimonio que eran. ¿Ok? Aun cuando las mujeres que descendían de la línea de Levítico o de los levitas, ¿ok? Aun cuando descendían de la línea de Aarón y del orden de los sacerdotes, las mujeres podían casarse con otras personas. Y los hombres también podían casarse con mujeres de otras tribus. Gracias, esa es la palabra que buscaba. Pero, pues aún así, aun cuando tenían esta libertad, aún así era muy honroso, de hecho era bastante honroso que se mantuvieran dentro de la misma tribu, ¿ok? Y entonces vemos a una mujer descendiente de sacerdotes y a un hombre que también es sacerdote, y ambos están formando un matrimonio. Y esto era bastante honroso, de hecho, ¿sale? Ahora, tenemos este matrimonio que eran dedicados al servicio a Dios, no solo en su matrimonio, sino que, como ya lo viste, desde su niñez. Al haber nacido en familia de sacerdotes, desde su niñez, en su formación y eventualmente en su vida matrimonial, ellos estuvieron siempre ligados al servicio de Dios. Ambos habían dedicado su vida junto con la de sus familias a servir en el templo. Y aun cuando, en un sentido, nosotros tenemos la ley diciéndonos que solamente los varones son los que ejercen el sacerdocio dentro del templo, aún así esta mujer, Elizabeth, pues también tuvo a sus padres, que eran
sacerdotes y ejercían esta misma labor, y ella fue parte de ello al ver y estar muy cerca de esto durante toda su vida. Ambos dedicaron su vida a Dios junto con la de sus familias, y tal era la devoción de los dos que Lucas los registra como una pareja obediente, ¿verdad? Versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Okay? Entonces, Lucas nos registra que tal era el honroso de este matrimonio y la devoción de este matrimonio, que los vemos como una pareja obediente, tanto en lo moral como en lo ceremonial. Las características que vemos de este matrimonio eran loables, ¿ok? En la virtud del testimonio que ellos habían dado dentro del pueblo de Israel y de Jerusalén en ese tiempo, en la Jerusalén de ese tiempo. Y la verdad es que esta es una característica muy digna de este matrimonio. Y ¿sabes qué? Es cierto que no todos tienen la bendición de nacer en hogares cristianos. La verdad es que no. No todos tienen la bendición de nacer en hogares cristianos. Como te dije la semana pasada, la verdad es que estoy totalmente en contra de estas perversas frases de nacer en cuna cristiana, que no tienen ningún tipo de verdad. Como lo vimos la semana pasada, tu fe y tu devoción a Cristo no se hereda, es algo que tú tienes que forjar, y que esa intimidad con Jesús de manera personal, porque la verdad muchos creyentes y muchas familias y muchos hijos crecen en familias cristianas durante toda su vida y realmente se tragan esta mentira de que son creyentes porque han nacido en cunas cristianas, porque han crecido en casas cristianas, y al final llegan a los 20, 30 años y se topan con pared y resulta que había un montón de carencias espirituales y una falta de intimidad con Dios, y pasan cosas y hasta se alejan. ¿Okay? Eso ya lo vimos la semana pasada. Si no puedes recordar, ve a las enseñanzas de la semana pasada en grabación, ¿sale? Pero fuera de eso, aun cuando no todos tienen esa bendición, aunque sí es una gran oportunidad de conocer a Dios desde niño, probablemente la mayoría de quienes estén escuchando esta enseñanza pues no van a saber lo que es nacer o crecer en un hogar cristiano, y mucho menos, ¿qué te diría? Ser hijo no de un sacerdote, ¿verdad? Ya no existe este elemento, pero pues tal vez mucho menos ser hijo de algún pastor o de un misionero. Sin embargo, Dios te escogió y te hizo parte de su pueblo. Primera de Pedro, ¿verdad? Eres, como lo vimos en el texto, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios te escogió y te hizo parte de su pueblo, y por ende tu corazón debe estar arraigado al placer de servir a Dios, de obedecer sus mandamientos, a desarrollar una vida de integridad y de irreprensibilidad ante ese Dios y ante los hombres. Si es tu llamado, hayas crecido o no hayas crecido en un hogar cristiano, hayas tenido padres cristianos, padres creyentes, o no los hayas tenido, ese es tu mismo llamado, tanto el que los tuvo como los que no los tienen o no los tuvieron. Pero la realidad es que hermoso, que sí damos gracias a Dios por este pasaje, porque la verdad es que qué hermoso sería ver parejas cristianas sirviendo juntas a Cristo. Sí sería hermoso. Que aunque tal vez tú no tuviste esa oportunidad tal vez de haber crecido y nacido en un hogar de creyentes, pues lo que sí esperamos y daríamos muchas gracias a Dios es ver a parejas cristianas sirviendo juntas a Cristo, dedicándose a Él. Ver hogares formándose en la virtud del amor y de la pasión por Dios primero. Así que la verdad esta mañana es que si eres soltero, y creo que hay varios jóvenes y señoritas aquí esta mañana, y si eres soltero, te invito a considerar, y de verdad me lo digo hasta a mí mismo, ¿verdad? Te invito a considerar qué clase de hogar te gustaría formar algún día. La verdad, sí te invito a considerar y piensa por un instante en qué contexto has vivido y qué contexto de vida te ha tocado vivir, y honestamente te invito a considerar qué clase de hombre y de mujer con qué clase de hombre y de mujer te gustaría casarte algún día, qué clase de hogar te gustaría formar. Y te invito a orar y pedir por alguien que ame y honre a Dios, incluso de lo que más te ama y te honra a ti mismo o a ti misma. Pues la verdad es que si te ama y honra primero a Dios, es seguro que te amará y te honrará realmente a ti, porque en su primer lugar está Dios. Busca a alguien con quien compartir la gloria de Dios más que alguien con quien compartir una recámara, ¿sale? Algún día. La verdad es que te invito a eso. Busca a alguien con quien compartir de su gracia, más que simplemente con quien ver Netflix en las noches.
Busca a alguien con quien buscar el rostro de Dios, más que solamente busque tu propio rostro. Y a ti como casado, a ti como matrimonio que estás aquí, te invito a orar y propiciar que tu matrimonio traiga gloria a su nombre. Te invito a buscar y propiciar a que tu matrimonio traiga gloria al nombre de Dios y a buscar como matrimonio servirle y dedicarle tu vida matrimonial a Él. Muestra a través de tu relación matrimonial la perfecta relación que Dios tiene con su iglesia. Dignifiquen a Dios juntos. Búsquenle juntos, pues entre más estén ambos buscando y obedeciendo a Dios, más se van a encontrar en uno al otro. Un consejero que Dios ha usado en mi vida para enseñarme bastante se llama Rob Green, y él dice lo siguiente: tu relación con Cristo va a impactar cada aspecto de tu relación con tu cónyuge. Jesús te sostendrá, te consolará, te fortalecerá y te motivará a vivir tu vida de una manera que refleje su amor, su misericordia, su sabiduría y su poder. Tu relación con Jesús te animará a ver que cuando necesites gracia te animará a venir a Él cuando necesites gracia para cambiar tus actitudes. Cuando las parejas se encuentran y encuentran todo lo que necesitan en Jesús y en su obra de salvación, los cónyuges no son manipuladores, no son demandantes, no son insultantes ni controladores. El gran secreto de un matrimonio exitoso es este: se trata más de tu amor por Cristo que de tu compatibilidad como pareja. Esa es la realidad. No de con qué signo zodiacal te encuentras. Ese es el secreto de un matrimonio exitoso. Se trata más de tu amor por Cristo que de tu compatibilidad como pareja. Y sé que tal vez no tienes el mejor hogar. ¿Sale? Sé que tal vez no tienes el mejor hogar, tal vez no tienes el mejor matrimonio, no tienes al mejor esposo ni a la esposa más espiritual, no te ha tocado ver a tus padres desarrollando ese carácter espiritual durante tu vida, de hecho has visto un montón de problemas en casa, pero lo que sí tienes, lo que sí espero que tengas esta mañana es el conocimiento de la verdad del Evangelio y la seguridad de que eres conocido y conocida por Dios. Así que te invito a no limitar tu vida espiritual a un día o dos a la semana, sino vivir en la entrega fiel, consciente y consistente para Dios todos los días de tu vida. Eso sí espero. Que disfrutes de Dios por sobre todas las cosas. En tu soltería, en tu vida matrimonial, en cada paso que des. Disfruta de servir a Dios por sobre todas las cosas, pero también el pasaje nos enseña algo en versículo 7, y es esto: disfruta servir a Dios a pesar de todas las cosas. No solo por sobre todas las cosas, sino a pesar de todas las cosas. ¿Te ha pasado esas veces que no tienes señal en tu teléfono? Y estamos bien acostumbrados a estos aparatos, ¿verdad? Estos aparatos bien inteligentes, ¿no? Y que estos responden inmediatamente en cuanto nosotros tocamos un botón o damos clic en algún icono de la pantalla. Sin embargo, pues seguro te ha pasado en alguna ocasión en el que el teléfono se queda sin señal y pues no puedes entrar a Facebook, no puedes revisar tus mensajes de WhatsApp, no puedes ver ese video en YouTube, no puedes ver quién de tus amigas subió estado a Instagram. Y bueno, es frustrante, ¿no? Ver por qué piensas, bueno, pues ¿por qué no sirve? ¿Sí? Es frustrante porque puedes pensar, bueno, tengo el plan de celulares pagado, o tal vez le metí recarga hace apenas unos días, y pues piensas, tienes saldo el teléfono, la batería está cargada, los datos están prendidos, y si eres como mi papá, ya de plano se desesperó, llegó y hasta le dijiste a tu hijo, tu hija, a ver, dime, ¿por qué no funciona? No, ya te lo das, se lo das, a ver, ¿por qué no jala? Y entonces estás bien enojado, y hasta le pegas, ¿no? Porque como buen mexicano le tienes que pegar a las cosas para ver si jalan. Y no funciona. Simplemente no hay señal. Y es frustrante que las cosas no pasen como se supone que tienen que pasar. Y sabes que el pasaje nos dice algo muy similar. A pesar de la gran devoción para con Dios de esta pareja, tanto de Zacarías como de Elizabeth, había un gran pesar para ellos, que nos dice el versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. La falta de hijos.
Y aunque a través de las Escrituras observamos que hubo muchos matrimonios que pasaron por esta misma amarga experiencia y aún así fueron usados grandemente por Dios, pues no dejaba de ser una experiencia dolorosa para Elizabeth y para Zacarías. Más aún en el contexto cultural, social en el cual ellos se encontraban. Esto era realmente algo difícil de aceptar. Tanto como para que Elizabeth sintiera vergüenza en la calle de no poder ser madre. Lo que vamos a llegar al final de todo este pasaje, en versículo 25. ¿Cómo es que dice, se ha dignado Dios a quitar mi afrenta? Pero ahorita vamos para allá, ¿sale? Pero ella, ¿cómo podía sentir incluso vergüenza ante la sociedad de no poder ser madre? Muchos asumían incluso que estas condiciones de esterilidad eran el resultado de una vida pecaminosa o en desobediencia a Dios. La cual creo que definitivamente los primeros 2 versículos ya nos dejaron claro que no era el caso. Ambos nacieron y crecieron en una familia de sacerdotes. Ambos estaban relacionados activamente con Dios y en el servicio a Él. Pero su anhelo de formar una familia, vamos a decir completa, no se daba, no se cumplía. Te pregunto, ¿cómo crees que podía hacer sentir esto a Zacarías y a Elizabeth? No hay duda de que para ellos, que dedicaban su vida entera a Dios todos los días y aún así no veían el fruto de lo que ese servicio esperaban que diera en el placer de la paternidad, pues era algo frustrante. Y era justo en ese duro proceso que debían abrazar la verdad de que era más placentero servir a Dios por sobre todas las cosas y a pesar de todas las cosas. Que era más placentero disfrutar de Dios que incluso disfrutar de una familia completa. ¿Qué tanto incluso puedes llegar a considerarlo de este grado? ¿Sabes qué así mismo pasa en nuestra vida cristiana? En muchas ocasiones nos frustramos porque no pasan las cosas como deberían de pasar. Más aún si hemos estado viviendo y haciendo lo que nos dicen, o lo que como cristianos debemos de hacer. Hay deseos, metas, pasiones, peticiones que ponemos en las manos de Dios, esperando que al vivir para Él, nos pueda dar su favor y cumplir esas peticiones por las que tanto oramos. Y parece una carrera frenética por recibir y recibir y recibir, olvidando el llamado primario que tenemos a servir antes que a ser servidos. Sábete esto, hermano, esta mañana. Sábete esto. Dios no te escogió para que disfrutes de ti mismo, sino para que disfrutes de Él. Dios no te escogió para que disfrutes de ti mismo, te escogió para que disfrutes de Él. La realidad es que nos frustramos por lo no recibido, nos frustramos cuando no recibimos las cosas que pedimos y queremos, porque estamos muy acostumbrados a disfrutar demasiado de nosotros. Esa es la verdad. Estamos muy acostumbrados a satisfacernos a nosotros, a disfrutar demasiado de nosotros. Muchas veces hemos escuchado afirmaciones como: sirve a Dios y Él te concederá lo que deseas. Tal vez una buena esposa o un buen esposo: sirve a Dios y verás en tu casa las cosas que las cosas van a mejorar. Sirve a Dios y verás cómo tu economía se va a arreglar, tu matrimonio se va a restablecer, encontrarás ese trabajo que tanto necesitas. Sirve a Dios y tus hijos van a ser más obedientes. Y la verdad es que no son cosas malas, pero deberíamos tener cuidado con esta clase de afirmaciones. Porque evidentemente Dios puede hacer grandes maravillas. Sí, Dios puede hacerlas. Pero la pregunta es, ¿qué si no? ¿Qué si no vemos esas cosas por las que tanto anhelamos y que a pesar de servir a Dios todos los días, de obedecerle y vivir esa vida piadosa que se nos dice en la iglesia que tenemos que vivir, no pasan? ¿Qué si no pasa? ¿Cómo saber que vale la pena servir a Dios cuando viene la enfermedad, cuando los recursos se acaban, cuando la quincena no me alcanza, cuando no tengo ni para darle un huevo a mis hijos y no parece ser que las cosas mejoren? ¿Cómo lidiar con la decepción y la desesperación cuando sirvo a Dios fielmente, asisto a la iglesia, leo mi Biblia, oro todos los días, trato de desarrollar los atributos de una mujer o de un hombre espiritual, pero las cosas en mi matrimonio nomás no jalan? Los problemas continúan. Mis hijos no entienden. Y básicamente se vuelve una lucha incesante con mis emociones que no entienden lo que Dios está haciendo.
¿Qué pasa cuando no? Esto es contractualismo. Yo hago cosas para que Él me dé. Yo doy, Él me da. Y esa no es la vida cristiana que aquí enseñamos, ¿sabes? Esa no es la vida cristiana que aquí te quiero compartir, una en la que solamente se trate de haz cosas para que Dios te dé cosas. Porque es una vida bastante miserable, es una vida de leyes y de normas que tenemos que cumplir, como decía la hermana Mimi, es una vida de esclavitud, de llegar al yugo de esclavitud y hacer cosas porque tenemos que hacerlas, porque de esa manera esperamos que Dios cumpla su parte del contrato, y esa no es vida cristiana. Esa no es la esencia de un cristianismo real. Es ahí donde debemos recordar la soberanía de Dios, que Dios es Rey. Y es Él quien determina qué es lo mejor para nosotros y en qué tiempo estamos preparados para recibirlo. Esta es la lucha más complicada en muchas ocasiones para los cristianos. Es ahí donde se contrapone la desesperación con la paciencia. Es ahí donde debemos aprender a someter nuestros deseos y poner nuestros anhelos en sus manos. La parte más complicada es aprender a despojarnos de nuestro trono exigente y disfrutar de su voluntad soberana. Esa es la parte más complicada. Dios sabe lo que está haciendo con nosotros y nuestro servicio a Él no debe estar arraigado a nuestros deseos, sino a una persona. Si diriges tu servicio a Dios en vista del cumplimiento de tus anhelos, por más buenos que estos sean, por más legítimos y buenos y dignos que estos sean, la verdad es que vas a vivir una vida muy miserable, no disfrutarás jamás del placer de quién es Dios y solamente estarás a la triste expectativa del cumplimiento de tus exigencias. Disfrutar de Dios debe estar por encima de cualquier otra cosa en tu corazón. Pues si no disfrutas de Dios primero, jamás podrás disfrutar correctamente de cualquier otra cosa. Permite que Él llene el gran vacío de tu corazón que nada en este mundo va a poder llenar. Despojémonos de nuestro trono exigente y disfrutemos de su voluntad soberana. Sirve y disfruta de servir a Dios por sobre todas las cosas y a pesar de todas las cosas. Él te llamó para que disfrutes de Él, no para que disfrutes de ti. Ya pasamos demasiado tiempo disfrutando de nosotros. Pero Pablo lo dice con otras palabras. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. Porque ya me di cuenta que al vivir yo las cosas no salen. Las cosas no me salieron. Disfruté demasiado de mí, las cosas me explotaron en las manos. Prefiero disfrutar de Él y que Él vive en mí. Y lo que viva ahora, que ya ni lo haga Pablo, mejor que lo haga Jesús. Lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Número 2, versículos 8 a versículo 23. Número 2, Dios te ha escogido para traer bendición. Por tanto, tú debes disfrutar tu propósito. Dios te ha escogido para traer bendición, por tanto tú debes disfrutar tu propósito. ¿Ok? Traer bendición. Y la verdad es que somos llamados a ser canales de bendición. Somos llamados a ser canales y medios de bendición. Pero ser un medio de bendición, en primer lugar, es un privilegio que debes agradecer. ¿Ok? Ser un canal o un medio de bendición es un privilegio que en primer lugar tienes que agradecer. Nota lo que dice versículos 8 a versículo 13. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Zacarías había sido seleccionado para ofrecer el incienso en el templo. De acuerdo al número de sacerdotes que había en ese entonces, ¿por qué dice lo que dice versículos 8 y 9? Es que le tocó conforme al orden de su sacerdocio. ¿Por qué dice esto? Porque te expliqué al principio que existían 24 órdenes de sacerdotes.
Todos ellos tenían que laborar dentro del templo en alguna ocasión. Y conforme al número de sacerdotes que había, por lo general a cada clase le tocaba ofrecer o ser parte del templo, ser parte del servicio en el templo por lo menos 2 veces, 2 semanas en todo el año, ¿sale? 2 semanas en todo el año, por el gran número de sacerdotes. Ahora, incluso no solamente a la orden en el cual le correspondía a él le tocaba casi prácticamente solo 2 semanas en todo el año, sino que aparte a él lo habían escogido para ofrecer incienso en el templo. Una acción que pues básicamente haría solamente, tal vez una sola vez en toda su vida, ¿ok? Probablemente esto que Zacarías está haciendo es una sola vez que le va a tocar en toda su vida hacerlo. Pero bueno, ya le había tocado, había sido escogido, había sido seleccionado para estar dentro del templo ofreciendo incienso, y el ofrecer incienso dentro del templo representaba las oraciones de todo el pueblo de Israel y que se elevaban durante a Dios durante todo el año. Y en ese peculiar instante es que se le presenta un ángel del Señor puesto en pie a un costado del altar, ¿verdad? En ese contexto es que se le presenta este ángel, y la noticia con la que se presenta es una noticia increíble. Una noticia de oraciones escuchadas. El incienso representaba oración, y la noticia es que pues tus oraciones son escuchadas, de un nacimiento de un niño, y de que ese niño tendría por nombre Juan, ¿verdad? Es curioso porque de hecho el nombre de Juan significa el don de gracia de Jehová. ¿Y por qué me llama la atención incluso el nombre, el significado del nombre de Juan? El hecho de que naciera, de que las oraciones fueran escuchadas, e incluso el significado de este nombre, el don de gracia de Jehová. Porque el momento no era para poco. El momento en el que está pasando esta historia no era para poco. Hacía ya aproximadamente 400 años que Dios no había hablado directamente al hombre. La primera revelación, ok, tú pasas de Malaquías a Mateo y tú tienes nacimiento de Cristo, ¿verdad? Pero Lucas se va un poquitito más para atrás, ¿sale? Lucas se va 9 meses atrás, ¿sale? Y en esos 9 meses atrás tú tienes que entender que termina el Antiguo Testamento con Malaquías, y en la primera revelación que aparece ni siquiera es Mateo 1, nacimiento de Cristo, sino que de hecho la primera revelación que Dios da es Lucas 2, nacimiento de Juan. Después de 400 años aproximadamente en que Dios había dejado de hablar directamente al hombre, se había ausentado en revelación, después de casi 4 siglos, Dios se complacía por primera vez hablar una vez más con el hombre. De escoger una pareja tal vez ya grande, con esterilidad, para anunciar su gloria una vez más al hombre. Quiero que lo pienses de esta manera. 4 siglos desde la última vez que Dios dijo algo al pueblo. La gracia no era algo muy común. La gracia palpable, literalmente palpable, no era algo muy común o que abundara en esos días. Y por una vez más, el hombre estaba experimentando lo que contadas personas en el pasado habían vivido. La gracia de Dios una vez más con el hombre, y anunciando el nacimiento de aquel que conectaría Antiguo Testamento con el Nuevo. Y a veces cuando más parece que Dios está en silencio, es cuando Dios más está trabajando. Y qué hermoso es ver esto en la palabra de Dios. Cuando más parece que Dios está en silencio es cuando Dios más está trabajando. La gracia no es una obligación de Dios que Él debe otorgar, ni tampoco es una exigencia que debamos recibir. Sábete esto esta mañana. ¿Tú pides por gracia de Dios? ¿Tú oras porque Dios te dé gracia? Ok, sábete esto. La gracia no es una obligación que Dios tenga que dar. La gracia que tú tanto oras y pides no es una obligación que Él te tenga que extender. Ni tampoco es una exigencia que tú tengas que recibir. Por eso se llama gracia, ¿verdad? Se da cuando menos se espera y se da cuando menos se merece. Y creo que haríamos bien en recordar esto cada vez que vamos a Él en oración. Lamentablemente en muchas ocasiones podemos precipitarnos a concluir nuestras oraciones con la sensación de que nuestros ruegos son inútiles. No sé si te ha pasado. No sé si ha sido tu experiencia, mía por lo menos sí. De esas veces que oras, sabes que tienes que orar, ya cumpliste con el formato que tienes que hacer y ya dijiste, pero que hasta terminas como que pues ya oré, pues ya.
Pero como que ni sientes realmente que vaya a pasar, ¿no? O sea, como que realmente ni sientes que realmente vaya a pasar eso que tanto estás pidiendo. Y sabes que deberíamos cuidar esto. Muchas veces nos precipitamos a concluir nuestras oraciones con la sensación de que nuestros ruegos son inútiles. Y la verdad es que no nos corresponde a nosotros determinar cuándo y cómo Dios puede darnos esa gracia por la que tanto clamamos en nuestras peticiones específicas. El mismo que sabía el tiempo justo en que se revelaría una vez más al pueblo, es el mismo que nos dice: velad y orad. El mismo que sabía cuántos años iba a dejar pasar para hablar al hombre, y el mismo que supo el tiempo específico en el que tenía que volver a hacerlo, es el mismo que te dice: vela y ora. Es el mismo que en su palabra te está diciendo perseverar en la oración. Y cuando esa gracia llegue, agradece, siempre agradece. Porfa, recuerda esto, siempre agradece, porque Dios no tiene la obligación de hablarnos. Dios no tiene la obligación de darnos. Dios no tiene la obligación de ayudarnos, pero aún así lo hace. Platicaban de esto, ¿no? De bendecido, ¿o qué? Bendiciones, algo así. Bendiciones, algo así, ¿no? Platicamos. O sea, este concepto que muchas personas tienen hoy en la actualidad, es que te decreto bendición. ¿Sabes qué? No decretes nada, tú no tienes por qué hacerlo. Dios no tiene la obligación de cumplir con nuestras exigencias. Damos gracias a Dios por su gracia, porque eso es gracia. Él lo hace cuando quiere, cuando menos espera y cuando menos se merece. Ayudarnos, darnos, hablarnos, gracias a Dios lo hace. Así que disfruta del placer y del honor de ver al Dios amoroso y bondadoso haciendo algo en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, justo en el momento en el que quiere hacerlo. Ahora, ser un medio de bendición es un privilegio que deberías agradecer. Al igual que ser un medio de bendición es un llamado a admirar lo que Dios puede hacer. Ser un canal o un medio de bendición es un llamado a admirar lo que Dios puede hacer. Versículo 14 al 17, me falta uno no ahí. 14 al 17. Y tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Se irá delante de él el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, y de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El ángel no solo reveló la noticia del nacimiento de Juan, sino la descripción de su carácter y su propósito. Así fue como Zacarías y Elizabeth habían sido escogidos con el propósito de traer al mundo a Juan. También Juan había sido escogido con propósitos específicos. El primero que nos dice el texto está ahí en versículo 15, ¿no? Porque será grande delante de Dios. El gozo de Zacarías no solo sería en relación con el nacimiento de Juan, sino en la descripción y las cualidades de su hijo. La consagración de Juan para con Dios sería grande, lo cual iba de la mano con el voto nazareo, algo que se conocía como el voto nazareo. Por eso dice que no beberá vino ni sidra ni todo lo demás. El voto nazareo tú lo tienes a partir del número 6, que es un voto, valga la redundancia, voluntario, de parte de ciertos hombres, de apartarse por completo para Dios, absteniéndose de cualquier cosa que apartara su atención y su vida de Dios. Y un hombre lleno del Espíritu Santo también sería un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos dice el texto. No beberá vino ni sidra, y será, versículo 15, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Curioso, porque de hecho esta idea no aparece hasta que la vemos cumplida por completo en todos los discípulos hasta Hechos 2. No aparece por completo. Tristemente, la medida de la grandeza en perspectiva humana, en perspectiva 2021, y con nuestra cultura posmoderna, la perspectiva o la medida de la grandeza humana siempre viene en relación de lo laboral, siempre viene en relación de lo académico,
Siempre viene en relación de una licenciatura, una maestría, un doctorado. Siempre viene en relación de viajes. Siempre viene en relación de aspectos culturales, artísticos o filosóficos. Esa es la medida de la grandeza hoy en día del hombre. ¿Quién puedes llegar a ser? ¿Qué trabajo tienes? ¿A dónde has ido? ¿Qué lugares conoces? ¿Cuánto ganas? ¿Qué chamba tienes? Eso es lo que el mundo hoy considera como grande, como valuable, como digno de admirar. Cuando la forma de medir y valorar la grandeza de parte de Dios siempre será en relación y su dedicación a Dios. Su obediencia, su humildad, su rectitud, su búsqueda de la santidad, su pasión por su gloria. Una que está al alcance de todos. Una que está al alcance de todos, de ricos, de pobres, de débiles, de inexpertos, de académicos o de iletrados. ¿Qué grandeza estás buscando? Te pregunto esta mañana, la verdad, ¿qué grandeza estás buscando? Define grandeza. Define hoy por hoy tú lo que entiendes por grandeza. Porque esto es lo que dice Dios que define como grandeza. Como Primera de Reyes 2 define hombría. ¿Cómo defines hombría? Bueno, ve a Primera de Reyes 2:2 y te vas a dar cuenta en tu casa cómo Dios define hombría. Pero así es como Dios define grandeza. ¿Qué estás buscando tú? Ahora, no solamente iba a ser, sino que iba a hacer. En efecto, la predicación de Juan haría que muchos se convirtieran a Dios. El mensaje de Juan era un mensaje contundente. Arrepiéntanse y conviértanse al Señor. Y de hecho fue así que Él abrió camino al que vendría y consumaría este mensaje, Jesús. Y finalmente, haría, y al final iría. Y finalmente nos dice que la grandeza de su carácter sería en términos de hacer volver los corazones de ignorancia a conocimiento, versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El modelo de un profeta, un anunciante. En tiempos de desorden y en tiempos de degenere espiritual, los profetas anunciaban el orden y la verdad de las cosas en Dios. Esta sería la más grande pasión de Juan, la de ser un heraldo, alguien que comunica, nada más. Y la verdad es que somos llamados a disfrutar del Dios y del privilegio de poder ser medios de gracia para acercar a otros a ese mismo Dios. Somos llamados a disfrutar de Dios y del privilegio de poder ser canales y medios de gracia para acercar a otros a ese mismo Dios. No es tu trabajo convencerlos. Si estás los jueves, los que han estado aquí los jueves, esto empezamos a ver el jueves, ¿verdad? En llamado. Y en el llamado general. No es tu trabajo convencerlos, pero sí es tu trabajo anunciarles quién es Jesús. Cumple tu ministerio y disfrútalo. No es para siempre, ¿verdad? Porque decían, este servicio, ¿verdad? No es para siempre. Un día me voy a morir. Así que te invito a disfrutar y a cumplir tu ministerio y la obligación que cada uno de nosotros como creyente tiene. Disfrútalo, no es para siempre. Que los años que lo hagas puedas ver el fruto de esa labor. Volteando a ver esas sillas. Y que entre ellas se encuentre alguien a quien tú le mostraste lo hermoso que es Cristo. Varios aquí podrían voltear esta mañana tantito hacia atrás, hacia adelante. De verdad te invito a hacerlo. Y si por que Dios te ha usado y ha sido un canal de gracia, alguien está aquí esta mañana, da gracias a Dios. Porque sé que esta mañana hay varios aquí que pueden voltear y pueden decir: gracias a Dios porque me usaste para mostrarle a otro lo hermoso que eres tú. Te invito a hacer lo mismo y espero que un día disfrutes de ese privilegio. Esta es una necesidad primaria en la iglesia. Formar hombres y mujeres de carácter y de fe que estén dispuestos a anunciar quién es Cristo. En palabras de J.C. Wright, oremos noche y día pidiendo ministros así. Ellos son los verdaderos pilares de una iglesia, la verdadera sal de la tierra, la verdadera luz del mundo. Feliz aquella iglesia y feliz aquella nación que tiene muchos hombres así.
Sin este tipo de hombres, los estudios, los títulos, las cualidades y los edificios espléndidos no mantendrán viva la iglesia. Las almas no serán salvas y no se cumplirá la buena voluntad de Dios. Cristo no será glorificado excepto por hombres llenos del Espíritu Santo. Cumple tu ministerio, disfrútala más para siempre. Y finalmente, ser un medio de bendición es una oportunidad para dar gracias, un privilegio que dar gracias. Es un llamado a admirar lo que Dios puede hacer, pero también es una oportunidad para desarrollar fe. Versículos 18 al 23. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumpliendo los días de su ministerio, se fue a su casa. A pesar del mensaje tan explícito, y por si fuera poco de parte de un ángel, cosa que hacía siglos que no sucedía, a Zacarías lo inundaron las dudas y el miedo. Tanto él como su esposa ya eran avanzados de edad, ya eran ancianos. Y resultaba difícil creer que dos ancianos a punto de terminar su vida fueran a presenciar tan grandes milagros. Sí, entiendo, resultaba complicado creerlo. Pero la verdad es que se esperaba algo. Dios hablando al hombre una vez más, otra vez todo el contexto, 400 años de silencio, Dios hablando una vez más al hombre, revelándose a través de un ángel, diciendo: ¿sabes qué? Voy a dar gracias a estas personas a través de un hombre que su nombre significa precisamente gracia de Dios. Y con todo y eso se esperaba que Zacarías alabara a Dios. Y lamentablemente la alabanza que se esperaba de Zacarías, el canto de alegría, fue acallado por su duda y finalmente sentenciado por Gabriel. Piénsalo. Un hombre versado en las Escrituras, altamente calificado por la sociedad judía en el conocimiento de Dios, que no pudo ver más allá de sus propios sentidos humanos y que le pesó más la inseguridad y más la duda. Así que durante 9 meses, cada vez que Zacarías intentara hablar y verdaderamente alabar, para él sería un martirio, hasta el tiempo señalado y cuando se probaría por completo la veracidad del mensaje de Gabriel. Se esperaba que alabara y al final dudó. Ahora imagínate ya cuando su mujer se quedó embarazada y ahora sí quiero alabar. No puedo. El mismo J.C. Riley dice algo que me encanta, me fascina. Pocos pecados. Y es verdad, la verdad es que sí. Pocos pecados parecen tan especialmente provocadores para Dios como el pecado de la incredulidad. Pocos pecados parecen tan provocadores para la ira de Dios, de verdad, como el pecado de la incredulidad. Si hay algo que en verdad enferma a Dios es que la persona dude. Pregúntale a los de Cades Barnea, ¿sí? 12 hombres espiaban, 10 sin fe y 2 con fe. Unos vieron hombres fuertes, otros vieron leche y miel, otros vieron al Señor, 10 sin fe y 2 con fe. 12 hombres que Moisés envió, entre ellos Josué y Caleb. 10 de ellos dicen: no podemos conquistar la tierra. 2 dicen: sí se puede. Y como 10 dijeron: no se puede, todo el pueblo se desquició y dijo: no, nos van a matar, no vamos a poder. Y entonces Dios los hizo vagar 40 años en el desierto hasta que todos ellos se murieran porque no creían. Apocalipsis 21:8. ¿Algunos se saben de memoria? Pero los cobardes,
abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pocos pecados parecen ser tan provocadores para Dios y que en verdad lo enferman tanto como lo es la incredulidad. La falta de confianza en la bondad de Dios es una, si no es que la primera forma de corrupción del hombre. De hecho, cuando a Eva y Adán pecaron en Edén, no fue desobediencia en primer lugar. Muchos dicen, es que el primer pecado fue la desobediencia. No, el primer pecado no fue la desobediencia. La desobediencia tan solo fue la forma en cómo se materializó el pecado, ¿sí? Solo cómo se hizo evidente lo que pasó. Pero la desobediencia no fue el primer pecado. Lo que fue lo que realmente nosotros observamos de la esencia del pecado en Edén fue la falta de confianza en que todo lo que Dios les había dado era bueno en gran manera. Lee capítulo 2 y date cuenta cómo Dios les había dado todo. Y le dice, todo coman. Les voy a dar todo. Pero Eva y Adán pusieron sus ojos en algo y dudaron de que todo lo que Dios les había dado era bueno y les había dado era para su bien. Esa es la esencia del pecado, no creerle a Dios. La falta de confianza en que lo que Él les había dicho era verdad. Esa es la esencia del pecado aquí. Las palabras de Dios, sus verdades, deberían producir en ti alabanza, no duda, alegría, no temor o negación. No deberías salir de aquí con miedo, con duda o con temor o con no creo que pase así. Creemos en un Dios que todo lo que ha dicho lo hará. Y la verdad es que te digo algo esta mañana, mi hermano, mi hermana, y joven señorita. Si no puedes confiar en que lo que Él dice es verdad y se cumplirá, entonces te pregunto algo, ¿a qué cristianismo estás jugando? Si no crees que lo que Él dice se hará, si no puedes creer esta mañana que este texto es verdad, y que cada texto que nosotros vamos analizando y viendo es verdad para ti, si no lo crees, solamente te gusta escucharlo, pero no lo crees, ¿a qué cristianismo estás jugando? Porque no sé qué propósito tienes entonces aquí. La realidad es que tus decisiones, tu conducta y la forma en cómo vives dice mucho de qué tanto crees que lo que Dios dice se cumplirá, tanto en lo que se refiere como a bendición como a condenación. Porque Dios habla de las dos cosas. Por lo cual te invito a orar diariamente, Señor, aumenta mi fe. Auméntala. No solo quiero conocer lo que dices, quiero creer lo que dices. Necesito esa seguridad todos los días y sé que solamente tú me la vas a poder dar. Número 3 y terminamos. Dios te ha escogido para gozar bendición, por tanto tú debes disfrutar tu propósito. Número 3 y terminamos. Dios te ha escogido para gozar bendición, por tanto tú debes disfrutar tu propósito. La bendición de Dios es para la gloria de su nombre. La bendición de Dios es para la gloria de su nombre. Finalmente observamos a Dios dando gracia a Elizabeth al quedar embarazada, ¿verdad? Versículo 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Observamos a Dios dando gracia a Elizabeth al quedar embarazada, el cumplimiento del anuncio del ángel Gabriel, pero sobre todo la muestra del amor infinito de Dios para con el hombre. Dios hizo lo que quería hacer y lo que dijo que iba a hacer, y lo cumplió, y tomó a 2 personas sin ningún tipo de posibilidades de procreación, e hizo aquello en lo que es profesional, que es hacer maravillas. Él tan solo hizo en aquello en lo que realmente le sale excelente. Hacer maravillas. Ese es nuestro Dios. Dios es experto en hacer maravillas y las hace para que su nombre sea reconocido. Te invito a ser sensible a lo que Dios está haciendo en tu vida. No solo en las cosas sumamente impresionantes, sino desde lo más pequeño y diminuto. Por eso nos encanta el tiempo de acciones de gracias los jueves. Porque espero que durante la semana seas sensible hasta lo más diminuto que pasa en tu vida. No que vengas y des gracias cuando me libró de un accidente automovilístico o el carro no se me encendió, ¿no? Y todo lo demás, no, sino que puedas dar gracias por lo más pequeño que tú estás viendo su gracia en tu vida. Aprende a ser agradecido más que necesitado. Y disfruta del Dios de grandes maravillas obrando en tu pequeña vida. Sí, disfruta. No solo porque la hermana Mimi dijo, llamas a mí, sino
Es el hecho de lo que dice Sebas cada jueves. Dios es bueno. Y finalmente la bendición de Dios no solo es para la gloria de su nombre, sino también para el silencio de los hombres. Versículo 25, final. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Elizabeth entendía lo duro que podía haber sido la cultura y la sociedad con ella, a causa de su condición. Sin embargo, vemos cómo Dios hizo callar la boca de todos aquellos que en algún momento habían hecho burla de la condición o la situación de Elizabeth. Ella entendía el proceder de esta bendición y estaba consciente de que no era porque ella fuera digna, sino porque Dios le había placido hacerlo así. Quitar su afrenta entre los hombres. La gracia que Dios extiende al hombre no es para que el hombre se enaltezca, sino para que calle ante un Dios que hace grandes cosas. Para eso es la gracia de Dios. Para que el hombre calle y incline la cabeza y diga: Dios es grande, Dios se glorifica cuando hace cosas preciosas y hermosas en las personas o en la vida de personas insignificantes. Él se glorifica cuando, haciendo eso, hombres y mujeres que dudan de Él, que hablan pestes de Él, deben callar y bajar la cabeza. O como lo diría Pedro en otra forma, para que, manteniendo buena tu manera de vivir entre los gentiles, las personas guarden silencio y glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Eso hace Dios. Que las personas que dudan de Él y que hablan pestes de Él, en ese momento se callen. Somos escogidos para ser canales de bendición y de sometimiento a Dios a través de una vida que refleja el carácter de nuestro Dios. Dios nos escogió para transformar nuestras vidas y anunciar al mundo que hay un Dios que hace nuevas vidas. ¿Sabes qué? Él no está ojalateando y pintando, ¿sí? Él no está ojalateando y pintando vidas. Él está creando nuevas vidas desde cero. Y con una vida en honor y con gloria anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Conclusión. Somos elegidos con propósito, ¿verdad? Somos elegidos con propósito y no al azar. Dios no está llamando gente sin ningún tipo de propósito, sin ningún tipo de razón o objeto, sino con el claro propósito de ser puntuales receptores de gracia que anuncien la gloria de Dios y sirvan a la extensión de esto que se llama su reino. Hoy damos gracias a Dios porque nos eligió. Y si esto es posible, es gracias a que hace poco más de 2000 años, Dios mismo eligió quitarse su túnica de gloria, su posición de honra. Si tú hoy puedes ser hecho eso por Él y para Él, es porque Él escogió hace poco más de 2000 años quitarse su túnica de gloria, su posición de honra, su posición de dignidad, y tomó como su más grande propósito morir en nuestro lugar. Eligió voluntariamente como su propósito tomar nuestra miseria y cargársela a Él. Eligió como su propósito hacer de su propia vida una vida de vergüenza para hacer de la tuya una preciada y honrosa. Esta mañana te invito a que no deseches tu propósito. No deseches tu propósito, porque la verdad es que tu propósito costó sangre. Tu propósito costó sangre. Porque dice primero a los Corintios, porque somos comprados por sangre. No deseches tu propósito, disfrútalo. El precio de tu propósito y de tu llamado y tu elección es que Cristo eligió morir por ti. Así que disfruta de ello y disfruta cada día del que se dignó a mirarte, amarte, escogerte y hacerte en sus manos algo grande. Disfruta de Él. Porque Dios nos escogió con propósito. Tú debes disfrutar tu propósito. Vamos a ver. Padre, gracias por esta mañana y gracias, Señor, porque hoy podemos ser, diría Juan, llamados tus hijos por tu gran amor. Gracias, Señor, por ello. Gracias por este pasaje que nos enseña que tú no nos llamaste al azar.
Nos llamaste con puntuales propósitos claros para que nosotros, Señor, podamos vivirlos y al vivirlos disfrutar de ti y honrarte y glorificarte a ti. Y oro, Señor, y espero que mis hermanos aquí y yo mismo no estemos viviendo días y semanas y años simplemente porque sí. Tal vez, Señor, habrá aquí alguna, que pueda esta mañana considerar y decir: ¿qué he vivido durante estos años? ¿Qué he hecho? Simplemente estuve viviendo por vivir, haciendo cosas cristianas, pero sin rumbo fijo, sin nada que hacer. Enséñanos, Señor, que tú no nos llamaste para nada, sino que nos llamaste para todo, para poder ser puntuales recursos en tus manos que extiendan tu reino y te glorifiquen. Haznos ver, Señor, que tenemos llamados específicos y que los cumplamos y al cumplirlos disfrutemos de ti. Vivir con propósito es algo que necesitamos, Señor, y nuestro más grande propósito es lo que Pablo diría: si pues comemos y bebemos y hacemos cualquier otra cosa, lo haremos para gloria de Dios. Ese es nuestro más grande propósito. Gracias, Señor, porque tú elegiste morir por nosotros, por seres insignificantes, y elegiste que tu vida fuera una vida de vergüenza para que la nuestra en tus manos fuera una vida de honra. Haz con nosotros algo hermoso, haz con tu iglesia algo hermoso. En Cristo damos mucho. Gracias. Amén.